¿Qué tienen preparados, chicos, en el día de hoy? Seguramente también con mucha, mucha riqueza. Adelante. Bueno, la frase entonces para comenzar será entregada completamente a Dios y completamente a la humanidad. Este era el lema de Hildegarda Burhan. Sí, ahora nos situamos hace unos 100 años en la mayor parte de esta historia, eh, con una mujer con una fortaleza impresionante que nos muestra que tanto con su involucramiento político como con su gestión, acción social, es una feminista auténticamente católica, ¿no? Feminista con todos los valores cristianos y católicos. Ella había nacido en una familia de origen judío que no practicaba por la frontera alemana-polaca a fines del siglo XIX. Y con 6 añitos nada más hay una escena donde ella está mirando por una ventana y ve en un patio contiguo a unas monjas, unas religiosas vestidas de blanco en un jardín, y queda tan fascinada con esa escena que se le despierta la curiosidad, ¿no? Le pregunta a la madre, estas mujeres tan hermosas que están orando a Dios, entonces Dios debe ser hermoso, ¿no? Qué hermoso debe ser cuando puedes orarle a Dios, le dice a su madre. Y le empieza a hacer tantas preguntas que la madre dice, bueno, ya está, la aleja de la ventana, le dice, más adelante vas a poder leer sobre todo eso en libros y no sabe mucho qué decirle, y la deja ahí, ella empieza a llorar. No, Dios, yo también quería orar, la nenita. Cuestión que unos años después, ya en sus 16, empieza a escribir en su diario y en la primera página toma una frase de un escritor que dice, con visión clara hacia la luz, siempre hacia adelante, esperando con alegría, aspirando con audacia. Solo entonces la existencia tiene una meta y un fin. Quien quiere grandes cosas consigue mucho. Y de esta forma ella iba a conducir su vida. Sí, y era una joven muy inteligente. Será una de las primeras mujeres en estudiar filosofía en Zúrich, donde un par de profesores de filosofía cristianos van saciando su sed de conocimientos sobre esta fe que tanto la atraía, ¿no? Ahí ella conoce al húngaro Alexander Burgan. Sus ojos luminosos, ella tenía unos ojos verdes, fueron lo primero que cautivaron al joven estudiante de ingeniería. Ella se da cuenta que había encontrado un compañero con quien compartir lo esencial, que era la búsqueda de la verdad y el sentido de la vida. Ellos se van a comprometer en 1905 y a pesar de que ambas familias creían que merecían algo mejor, se van a vivir a Berlín para estudiar ciencias políticas y economía. Es allí donde se casan. Hildegarda ya estaba cursando su doctorado en filosofía, pero en 1909 cae enferma con un tema renal muy importante, después de una serie de operaciones donde está casi desahuciada y ya los médicos preparaban a su esposo Alexander para lo peor. Las monjas de ese hospital, el hospital de Berlín, Santa Eduviges, empiezan a rezar por su sanación, su recuperación, y llega entonces la Pascua. De repente, nadie sabe cómo ni por qué, su salud empieza a mejorar y la incisión que le habían hecho en el uréter se cicatriza misteriosamente, desaparece la fiebre, y ahí a Hildegarda le invade un sentimiento profundo de felicidad y un gran agradecimiento. Ella más tarde va a atribuir esta curación a un milagro y es muy conmovida por el testimonio de fe y de servicio de las religiosas de este hospital. Así que sin saber por qué, le vieron impulso para empezar a creer. Aquí es donde ella empieza a palpar los frutos de la gracia, ¿no? Con ese testimonio no me pude contener por más tiempo y fue ahí donde pide ser bautizada en la Iglesia Católica. Hay un sacerdote que la prepara y quedará impresionado de todo el conocimiento que ella tenía. Trata las cuestiones más complejas con la seguridad de un padre de la Iglesia, dice este sacerdote. Y luego se pudo leer en su diario, me he decidido a creer como Dios enseña por su iglesia. Por eso quiero creer y no saber. Por el saber, el don de la fe se marchita.
¿de qué sirve la acumulación de ciencia y conocimiento si la vida interior no se ejercita? El verdadero progreso radica en el desarrollo personal, para ser así fecundos para los demás. Impresionante, ¿no? Saber, fe, saber y fe y saber y fe. Qué sabio, ¿no? Para todos, ¿no? El desarrollo personal tan o más importante que la ciencia y el conocimiento. Pero de ahí se mudan entonces a Viena, donde su esposo Alexander había conseguido un muy buen puesto en 1910, y ella estaba contenta porque iba a un país católico, ¿no? Austria, uno de los grandes países católicos en ese momento de Europa, y pronto también queda embarazada. Toda la felicidad, pero ella arrastraba sus problemas renales y empieza otra vez con problemas de salud, con lo cual los médicos le sugieren un aborto para no arriesgar nuevamente su vida. Ella les dice con toda firmeza, eso sería un asesinato. Si por este motivo tengo que morir, que así sea, pero el niño tiene que vivir. Y entonces, a pesar de todos los riesgos y los temores, finalmente Dios le concede que nazca muy sana su hija Lisa. Ella va a quedar muy debilitada en su salud, pero con el alma ya totalmente fortalecida para entregarse al servicio de Dios. Incluso unos días antes, su esposo Alexander también había finalmente hecho profesión de su fe católica por el testimonio de su esposa. Sí, gracias a la actividad profesional de Alexander, ellos estaban logrando un muy buen pasar, con lo cual Hildegarda podría haberse dedicado a criar a su hija cómodamente, mientras disfrutaba de toda la oferta cultural de Viena. Sin embargo, ella decide no cerrar los ojos a todos los problemas sociales existentes. Tiene una conciencia de que el avance social no ha ido a la par con la realización del ideal cristiano, ¿no? Decía ella, el avance social no ha ido a la par con la realización del ideal cristiano. Y preocupada por las dificultades de muchas mujeres y con la escandalosa explotación infantil, ella funda en 1912 la Asociación de las Obreras Cristianas en Domicilio, para ofrecer un medio de sustento digno a todas las mujeres que estaban solas y que demostraban gran audacia para esa época. Y estamos en época de la Primera Guerra, donde la mayoría de los hombres estaban en el frente o ya habían muerto o estaban discapacitados. Ella empieza a sostener la idea de que las mujeres pueden reemplazarlos en las fábricas, ¿no? También teniendo un medio de subsistencia para las que se estaban quedando solas, viudas. Ayuda a crear una red de asistencia a familias, ayuda a algunos sectores, barrios que empiezan a sufrir hambre, y lucha en contra del trabajo infantil. A una de sus ponencias, de sus discursos, asiste para apoyarla la reina emperatriz Zita, que hoy es sierva de Dios, la austríaca Zita de Borbón-Parma. Hildegarda tenía una gran locuacidad, estaba acostumbrada a discutir con hombres y expresar firmemente su pensamiento, debatir tanto con hombres como mujeres. Y empieza a convencerse de que hay que interesarse por la política, porque eso es parte de un cristianismo práctico, no dejar todo en manos de otros que decidan. Así que pronto ella se enlista en el Partido Social Cristiano y termina siendo en 1918 la primera mujer elegida al Consejo Municipal de Viena, y en 1919 es la primera diputada nacional por Austria. Ella sola entre todos los hombres del Parlamento. Y en ese mismo día en que asume como parlamentaria, Hildegarda ya presenta unos proyectos muy audaces de reforma a la legislación social. Promueve medidas de protección para madres y lactantes, aboga por la educación, el voto femenino y también combate la discriminación de la mujer. Es una adelantada para su época y en su primer alegato habla de igual salario por igual trabajo. Gracias a sus planteos no ideologizados, sabrá forjar consensos, ¿no? Hacer que se puedan acordar. Y el trabajo social
dice, significa superar las divisiones que surgen en la sociedad con amor cristiano, decía ella, y con corazón compasivo intenta tender puentes desde su lugar. Claro, ella claramente vivía su actividad política como un servicio más al Evangelio. Estaba convencida que la solución a los muchos problemas que tenía la sociedad se pronunciaba en una sola palabra, decía ella, Cristo. El arzobispo local la termina bautizando la conciencia del Parlamento, así que imagínense lo fuerte que eran sus planteos y sus valores. Incluso un ministro de gobierno decía, es único que una mujer consiga convertir a 75 hombres parlamentarios. Pero a la larga, siendo mujer católica, con sangre judía y ideas de conciencia social, iba a ser agredida por todos lados, desde todos los frentes, antisemitas, antifeministas, ultraconservadores, misóginos, etc. Y bueno, sufre tanto con alusiones a su persona y a su origen judío, que finalmente decide dedicarle un poco más tiempo a su familia y 2 años después rechaza una propuesta para ser ministra de Asuntos Sociales y ya da un paso al costado de la política, centrándose en un nuevo gran proyecto por el cual siente vocación, de involucrarse directamente con la acción social ella. Ahora Hildegarda podrá centrarse en este gran proyecto que es recordando esa vocación de servicio de las hermanitas que le habían salvado en el hospital, rezando, funda en 1919 Caritas Socialis, como una orden religiosa femenina volcada al mundo de la exclusión social. Ella elige un lema paulino, el lema es Caritas Christi urget nos, el amor de Cristo nos apremia, y apoyada por el obispo, asumirá luego como superiora de esta nueva congregación, a pesar de ser laica y casada. ¿Es posible ser a la vez Marta y María? Seguro que sí. Este es el gran ideal que queremos lograr, afirma. No perder de vista la presencia de Dios a causa de ninguna actividad con los hombres. Ese debe ser nuestro objetivo. Y desde su obra organiza una agencia de empleos, hogares para convalecientes y hospitales para enfermos y dementes. Y gestiona también hogares para madres solteras y para adultos sin hogar. Distribución de comida caliente también para los pobres. Bueno, y como adelantada a su época, también presenta un concepto muy moderno de no querer caer en un asistencialismo crónico, sino realmente quería devolverle la autoestima a los necesitados y los desfavorecidos. Su frase era, con pequeñas limosnas no se ayuda a la persona, hay que ponerla de nuevo en pie y que ella exclame convencida, soy alguien y voy a hacer algo. Y sus iniciativas eran cada vez más audaces. Ella siempre decía, el amor de Dios vendrá en mi ayuda. Aunque no tuviera un peso, no tuviera fondos, ella los conseguía, se movía, trataba de reconciliar 2 mundos, ¿no? Durante el día ella era la presidenta de la comunidad de hermanas, dirigía esta comunidad que buscaba paliar la pobreza evangélica, la castidad, y por la noche volvía con su familia en una mansión, en un barrio aristocrático, pero siempre tratando de reconciliar estas 2 realidades muy distintas. Así que recibía gente excluida de la sociedad, pero también al mundo selecto político y económico con el cual ella y su marido también se relacionaban. Sí, y su esposo le decía a veces, necesitas un vestido nuevo. Y ella decía, de verdad, si los del año pasado están bien. Y él le decía, busca un hueco libre, así mañana te recojo. Alexander conociéndola, ¿no? Estas conversaciones terminaban con un suspiro de ella y decía, y lo fácil que hubiera sido ser monja dominica. Pero bueno, la gran cuenta pendiente en la vida de Hildegarda sería el vínculo con su hija. Esto sí, ella siente que le faltó, que tuvo pendiente, y ella busca ofrecerle la mejor educación en valores y que pueda estar contenida durante sus ajetreadas jornadas, y entonces la envía a un internado de religiosas. Y al regresar al vivir ella con sus padres, ya era una adolescente, ¿no? Y esta relación le resultaba
distante y dificultosa. Era un poco rebelde y bueno, Hildegarda sufría esta relación, ¿no? Si bien Lisa va a valorar los esfuerzos de su madre, esa deficiencia afectiva la va a acompañar toda su vida. Bueno, ella sigue muy activa hasta el final de sus días, ayudando a las clases más necesitadas, organiza loterías benéficas, recepciones para recaudar fondos, envía a las hermanas a estaciones de tren para rescatar a las jovencitas en riesgo de caer en trata, en un tema tan actual. También les consigue asilo, comedores sociales, comida para enfermos. El canciller social cristiano dice que ella es una genia en encontrar situaciones de escasez y medidas paliativas. Bueno, y ella dice, reflexiona, ¿no? Si hubiera terminado una orden religiosa, qué fácil hubiera sido mi vida, ¿no? Pero todas estas obras que finalmente surgieron no existirían, así que esto estoy segura que fue según los planes de Dios. Y con solo 50 años, pero desgastada con tanto trabajo y sus crónicos problemas renales, fallece el 11 de junio del 1933. Susurra en su lecho de muerte. Sus últimas palabras fueron: Jesús, mi querido Jesús, haz buenos a todos los hombres para que encuentres en ellos tu complacencia. Haz que tu única riqueza seas tú, solo tú. La comunidad Caritas Socialis, que ya superaba las 100 hermanas, había recibido el visto bueno del Vaticano a partir de los acercamientos personales de Hildegarda hacia Roma y recibe la aprobación canónica en 1960, siendo ya una obra internacional. Su ejemplar Hospicio de Viena para enfermos terminales será visitado años después por Juan Pablo II. Bueno, su esposo por aquel tiempo estaba perseguido por la Gestapo, se terminó salvando, escapándose hacia Brasil. Y una vez le preguntaron cómo llevó con tanto coraje la mala salud de su mujer, todos esos problemas y su frenética actividad apostólica. Y él dijo que sencillamente era posible porque era ella, vivía torturada por el dolor y aún así era puro gozo poder estar a su lado. Siempre sentí que era algo precioso e irreemplazable. Finalmente, en 2012, ella fue beatificada, así que es una laica casada beata, y para aquella ocasión el arzobispo dijo: se puede ser santo y político, no necesitamos teorías, sino testigos. Y hay un monumento en su honor en la Catedral San Esteban de Viena. Así que ella realmente fue feliz con lo que hizo y consiguió anunciar el amor de Cristo a través del servicio social. Qué maravilla, chicos. Hay mensajes con esta historia también y con la anterior, porque son dos historias muy fuertes, muy comprometidas. Por ejemplo, Lucila de Tucumán dice: qué gracia tan grande que uno recibe, ¿no? De parte de Dios, que va poniendo cosas tantas en el camino. Qué testimonio fuerte. Esto lo decía Lucy por la primera historia. Qué ejemplo de vida. Muchas gracias, ¿no? Agradecidas también a los dos, a Pao y a Leo. Otro mensaje que recibimos: me quedo con esta frase, dice Natalia: ¿de qué sirve tanta acumulación si la vida interior no se ejercita? Maravilloso, dice Nati con respecto también a la primera. Marco dice: deberíamos entregarnos como hostias vivas. Me queda este mensaje referido a las dos historias, así que gracias a Marco por el compartir. Y también un oyente que no se identifica rescataba la frase: el amor de Cristo nos apremia, y dice: así debe ser la vida familiar y matrimonial en esta sociedad que a veces divide. Así que comentarios profundísimos de estas dos historias, chicos, que nos han traído muy fuertes para seguir reflexionando nuestra propia vida, individual, familiar y también matrimonial. Así es, Vero, sí. Mucho contenido hoy, pero claramente una palabra que es la entrega, ¿no? La entrega a este amor de Dios. Es cierto. Es cierto eso. Les agradecemos muchísimo esta posibilidad que nosotros tenemos, quienes seguimos la programación de Radio María TV, por el gran trabajo, chicos, que se toman en desglosar estas historias y presentarlas de esta manera, al aire, con imágenes. Muchísimas gracias por la posibilidad de seguir aprendiendo, ¿no? De la vida de otros hermanos, como huellitas que van dejando en el camino para poder seguir. Muchas gracias por eso.
A ustedes por dejarnos estar. A ustedes y a todos los oyentes que tanto nos Gracias. enriquecen con sus comentarios y sus ecos, nos encantan. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ambos. Ahí estaba, ¿no? Leonardo Cosi y Paola Rizuleo en estos caminos de santidad matrimonial. Si querés buscarlos también en redes, caminos.santidad.matrimonial, allí los encontrás. Nos vamos despidiendo, nos quedamos sin tiempo, nos despedimos.